en InDesign, cuando nosotros nos vamos a archivo, como en cualquier programa, ¿vale? Archivo nuevo, nos aparecen tres tipos de archivo, tres tipos de material con el que podemos trabajar, ¿vale? Un documento, un libro y una biblioteca. Entonces, digamos que el documento es como el archivo básico o la unidad mínima de trabajo de InDesign, ¿vale? Y es con lo que normalmente se trabaja. Respecto a un libro, es como un conjunto de documentos, pero que quizá pues todos tienen una misma estética o unos mismos valores, ¿vale? Que vamos a guardar y entonces vamos a poder utilizar en todos esos documentos. Y la biblioteca, digamos que sería como un sitio donde se van almacenando pues eso, valores, líneas de documentos, caracteres o letras, ¿vale? O sea, tipografías. Entonces, nosotros de momento vamos a empezar a trabajar con el documento, ¿vale? Entonces me voy y abro nuevo documento. Normalmente en todos los trabajos que vayáis a hacer, trabajad con documentos y sobre todo al iniciaros, ¿vale? Aquí, como en cualquier documento, como cuando abrimos Word, Photoshop, nos aparece como una pantalla emergente, ¿vale? Y donde vamos a indicar el número de páginas. No os preocupéis porque el número de páginas se va a poder ampliar después, pero bueno, yo voy a añadir, por ejemplo, 4 páginas. Fijaos que yo tengo marcada la casilla previsualización, ¿vale? Para que aquí me vaya enseñando cómo va a ser mi documento. Es bastante importante para ser como algo más precisos. Después, el número de página inicial, es decir, ¿dónde va a empezar ese documento? Yo voy a decir que en la página 1, ¿vale? Lo voy a mantener. Después, el tamaño del documento, si quiero transformar ese tamaño o adecuarlo, pero si no, pues tenéis aquí diferentes tamaños. La orientación de ese documento, que lo voy a mantener vertical, pero podríamos pasarlo a horizontal. El número de columnas. Las columnas van a, o sea, nos van a servir como de unas guías fijas, ¿vale? Para dividir el documento. Como vais a ver en el ejemplo que os voy a hacer más tarde, casi todos los documentos, casi todas las maquetaciones se trazan a través de unas guías, ¿vale? Y unas de esas guías son las columnas, que nos van a servir pues para después maquetar las imágenes, los textos, ¿vale? Entonces yo voy a añadir que mi folio, o sea, que mi hoja de trabajo se divida en 3 guías, ¿vale? Esto se me va a repetir en todas las hojas que vaya añadiendo. Y después el medianil es la distancia entre las guías, ¿vale? Puedo ampliarlo o puedo reducirlo. Vale, en cuanto a los márgenes, nos está hablando, si vemos aquí este recuadro, este rectángulo, ¿vale? Nos está hablando de esta parte exterior, es decir, desde esta línea hasta el final de la hoja. Entonces, los márgenes yo puedo aumentarlos todos a la vez, ¿vale? Para que mantengan ese mismo valor todos a la vez, o podemos jugar y que dependiendo del margen del que estemos hablando, pues añadir un valor u otro. Para eso tenemos que desactivar esta función, ¿vale? Unificar todas las configuraciones, la desactivamos y entonces ahora vamos a poder añadir más margen en la parte inferior, por ejemplo. Respecto al sangrado y las anotaciones, el sangrado es bastante importante. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos que una imagen ocupe todo el contenido de la hoja, ¿vale? Y nosotros ese documento lo vamos a mandar a la imprenta para que no haya fallos, digamos. Es decir, imaginaos que mandamos y queremos que la imagen se corte desde arriba hasta abajo, es decir, que ocupe toda la página. Si nosotros llevamos la imagen simplemente hasta aquí, ¿vale? Corremos corremos el riesgo de que se quede, de que aparezcan esos márgenes blancos, ¿vale? De que de repente aquí justo se desvíe 1 centímetro la impresora y se nos vean esas pequeñas líneas blancas que no queremos que ocurra. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con ese sangrado para que luego en la imprenta recorten el sangrado y nos dejen la imagen como queremos que aparezca. Entonces, ¿vale?
vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar como 5 milímetros. Y como veis, tengo añadida esta función de unificar todas las, o sea, tengo activada esta función de unificar todas las configuraciones, con lo cual me dibuja un sangrado en cada uno de los lados de la hoja, ¿vale? Y luego las anotaciones. Las anotaciones nos van a servir para, pues eso, si se manda el documento, por ejemplo, a una imprenta o se manda a un compañero con el que estoy trabajando sobre el mismo documento, ¿vale? Si yo añado un cuadro de anotaciones a uno de los lados, lo que me va a ayudar es a poderle poner ese tipo de notas que si no, pues se pueden mandar en otro documento aparte o en un blog de notas, ¿vale? Pero aquí digamos que estaría incorporado dentro del documento y entonces yo voy haciendo apuntes sobre, pues esto quiero que tenga este acabado o hay que corregir este texto, ¿vale? Entonces yo voy a dejar pues 3 centímetros en la parte superior, ¿vale? Aparte de esto, nosotros si queremos podemos guardar el valor del documento. Es decir, si queremos que todo esto nos lo guarde el propio InDesign para una próxima vez, ¿vale? Yo puedo ir aquí, guardar el valor del documento, pues ponemos un nombre, por ejemplo, ejemplo A4, ¿vale? Y entonces después, cuando me vaya aquí a valor de documento, cuando abra otro archivo, voy a tener este tipo, o sea, esta, digamos, maquetación o esta estructura de hoja guardada. Vale. Aparte de esto, una vez tenemos abierto el documento, ¿vale? Espera, a ver. Vale, como veis, en InDesign, ¿vale? Cada sección se llama pliego, ¿vale? Entonces, un segundo, vale. Cada sección se llama pliego, ya contenga una página o 2 páginas, ¿vale? Y luego nosotros, o sea, y luego las páginas tienen un orden, obviamente. Entonces, aquí estaría la 1, la 2, la 3, ¿vale? Así sucesivamente. Después, ahora os voy a comentar un poco, digamos, el espacio de trabajo, ¿vale? Aunque este espacio de trabajo vais a ver que va a ir cambiándose a medida que utilicemos unas funciones u otras, ¿vale? Pero bueno, digamos que el espacio básico de trabajo estaría aquí como la barra de menú, ¿vale? Aquí donde vamos a trabajar, que estos son ventanas que vamos sacando, donde vamos a trabajar, digamos, los aspectos esenciales del InDesign. Y aquí otra barra de control, ¿vale? O un panel de control. O sea, una barra de control aquí abajo, digamos, y esto otra barra de herramientas, en las que tenemos herramientas que nos aparecen aquí arriba, que siguen apareciendo aquí también repetidas, ¿vale? Las herramientas como más esenciales. Como os comentaba, para poder sacar estas ventanas, ¿vale? Tenemos aquí, como en cualquier otro programa, podemos ir sacando y añadiendo las que nosotros queramos, ¿vale? Con las que estemos trabajando. Yo o sea, tampoco os quiero que saquéis un montón de ventanas porque realmente os van a ocupar espacio visual que nos hace falta. Yo he sacado, digamos, las esenciales que vamos a utilizar. Aparte de esto, una vez más o menos conocéis el espacio de trabajo, ¿vale? Ya os digo que se repite como en cualquier programa de Adobe, ¿vale? Os voy a comentar cómo trabajar con el zoom, tanto si es con teclado, o sea, digamos con el ratón táctil, o como si es con un ratón exterior, ¿vale? O sea, lo único que debéis saber es el tema del zoom, ¿vale? Que en teclado es barra espaciadora, control o comando en el caso de Mac, y si le pulsamos Alt, tenemos el zoom menos, ¿vale? Y con el ratón simplemente la barra espaciadora y Alt, ¿vale? Y con la ruleta podemos acercar y alejar. Para arrastrar, barra espaciadora y ratón, en el caso de que el ratón sea exterior, ¿vale? O sea,
externo, quiero decir. Y en el caso de teclado, barra espaciadora y el ratón táctil, ¿vale? Es decir, un poco el mismo efecto. Vale, otra cosa. Aquí en ver, si deslizamos la pestaña, nos da también unas opciones de zoom, ¿vale? Podemos encajar la página en la ventana, podemos encajar el pliego en la ventana, podemos, si queremos, ver el documento a tamaño real, también un poco para ver cómo se van a ver las imágenes, qué calidad tienen, ¿vale? El texto, qué tamaño va a tener. Y bueno, luego el tema de reducir y aumentar el zoom, pero que lo ideal es que lo podáis hacer o con el teclado o con el ratón, que es mucho más rápido. Vale, después, aquí también vemos el porcentaje, ¿vale? El nivel de zoom al que estamos viendo el documento, ¿vale? Al lado te podemos activar, digamos, cosas que queremos que se vean, por ejemplo, la cuadrícula base. Nosotros en cada documento tenemos una cuadrícula base, que si lo veis, ¿vale? Que digamos que nos va a marcar un poco el texto, ¿vale? Pero yo no suelo trabajar con ella activada porque son demasiadas líneas. Y si voy a sacar líneas guía, al final eso me entorpece la visión. Pero bueno, aquí podríais decir que no queréis ver las líneas guía o que sí que las queréis ver, qué tipo, los caracteres ocultos, por ejemplo, de un texto, ¿vale? Es decir, los espacios que nos los marcaría con un punto. Después aquí, el modo de pantalla, ¿vale? Una vez tenemos el texto maquetado, podemos también hacer una especie de previsualización. ¿Vale? Donde nos dejaría la página en blanco y podríamos ver qué es lo que se va a imprimir, ¿vale? O verlo con el sangrado, es decir, ver pues eso, cómo se va a imprimir, aunque luego nos vayan a recortar por ahí, con las anotaciones, si tuviéramos anotaciones, ¿vale? Yo en principio lo voy a mantener en normal. Para continuar, para pasar de página en página, ¿vale? Como veis, yo aquí en mi lado derecho de la pantalla tengo las ventanas que os he comentado que he sacado y una de las principales que debéis tener fuera es la de páginas. Aquí nos va a aparecer un esquema de nuestro documento, ¿vale? Y en el caso de que tuviéramos más páginas, por ejemplo, pues aparecería esta función para poder bajar y subir en el documento. Para irnos a una página, por ejemplo, en vez de estar subiendo aquí en el documento o bajando, porque normalmente no son documentos de 7 hojas, sino son de 40, con lo cual es más complicado el estar subiendo y bajando en el documento, en el propio documento. Lo que hacemos es movernos a través de este esquema, ¿vale? Entonces, si yo selecciono la 2, ¿vale? Y aparece como que está seleccionada, yo voy a poder hacer cambios sobre esa 2, sobre esa página 2, pero yo si está simplemente como seleccionada la hoja, pero el número no está subrayado, ¿vale? Como están el 6 y el 7, que es donde estoy ubicado, lo que pasa es que, vale, vas a poder hacer esos cambios sobre la 2. O sea, ahora si ejecutase cualquier función, estoy trabajando sobre la 2, pero no estoy viendo esa página 2, ¿vale? Para saber que estoy en la página 2, lo que tengo que hacer es el doble clic y que esto digamos, que quede subrayado. Luego, aparte, las páginas muestra, que ya trabajaremos luego con ellas, pero sirven un poco como para establecer un esquema que queremos que se repita, ¿vale? En todas las hojas. Podemos desarrollar además más páginas de muestra, es decir, queremos que en una página de muestra aparezca con un esquema, con unas líneas guía, con una numeración y queremos que en otras hojas no aparezca esa numeración, por ejemplo. Entonces haríamos una página de muestra B, que luego os voy a enseñar, y diríamos, aquí como veis, pone cuál es la página de muestra que está aplicada, ¿vale? En este caso la A. Luego veremos cómo cambiarlo y poder decir, pues eso, que en esa hoja en concreto tú no quieres que aparezca, por ejemplo, pues la numeración. Entonces pondríamos la página de muestra B si es la que hemos desarrollado sin numeración. Vale.
A ver, que me pierdo, que tengo aquí el esquema. Vale. Para empezar, quiero que empecemos creando un texto, ¿vale? Entonces, para crear un texto, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a la herramienta T de texto, ¿vale? Normalmente os va a aparecer esta T. Yo lo único que antes he estado enredando más, entonces por eso aparece la herramienta en texto entrazado, que luego os enseñaré. Vale, la herramienta T, esta herramienta de texto, es el texto básico, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, tú abres un cuadro, ¿vale? Con el tamaño que quieras. Para esto sirven estas columnas, de hecho, ¿vale? Para indicarnos un poco esos márgenes o esa estructuración que queremos hacer del documento. Y después simplemente es ponerse a escribir. Vale. Como veis, al estar en la herramienta texto, nos aparecen aquí, o sea, el panel este de las funciones superior nos ha cambiado, ¿vale? Por un lado tenemos la A, ¿vale? Donde vamos a hablar de la forma de los caracteres, el color, ¿vale? Digamos como de la tipografía en sí. Y está como P, digamos, al revés, que son los controles para el párrafo, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí cuando tenemos pulsado A? Pues eso, el tipo de tipografía, el tamaño, el interlineado, si queremos que sean todo mayúsculas, el superíndice, el subíndice, ¿vale? Todos esos variantes, las versalitas, ¿vale? Que son como una especie de mayúsculas, pero en un tamaño menor, como en un tamaño como si fueran un poco entre mayúscula y minúscula. La longitud, si queremos ampliar la longitud, digamos la verticalidad de la tipografía, o al contrario, queremos hacerla más horizontal, ¿vale? Si queremos hacer una falsa cursiva, el color, ¿vale? Esto es como en cualquier otro programa, ¿vale? Y en el caso del párrafo, pues lo mismo. Tenemos aquí los tipos de párrafo, ¿vale? Pues centrado, justificar con la última línea centrada, es decir, los tipos de párrafo que tenemos en otros documentos. Luego, más cosas que os quería comentar. El tema de la lista con viñetas, ¿vale? Como en un Word. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un texto... Espera. Cuando tenemos un texto, nos ha preparado aquí un texto con... Espera. Ay, perdón. Con varios párrafos. Entonces, el programa, cuando yo seleccione este texto, si le doy a numeración, lo que me va a hacer va a ser dividir como ese texto está dividido en párrafos, pues dividir eso o sea, enumerármelo, ¿vale? Después el sombreado, ¿vale? Que sombreado es, digamos, esto, como si estuviera seleccionado, ¿vale? Lo único que cuando yo tengo el cursor sobre una línea que pertenece a un párrafo, digamos que esos cambios me los va a hacer sobre todo este párrafo. Es decir, si yo aquí quiero cambiar la alineación, me lo va a cambiar en todo el párrafo, no solo en esa línea, ¿vale? Vale, ¿qué más puedo hacer? Puedo añadir, por ejemplo, sobre un cuadro de texto más columnas. Además de las que tengo yo aquí, ¿vale? Si yo hago un cuadro de texto, puedo decir que aquí haya más columnas, ¿vale? Más o menos. Entonces, puedo hacer como subcolumnas dentro de los cuadros, ¿vale? Yo creo que más o menos... Ah, vale. Y luego una última función, ¿vale? Que es... espera, a ver. Bueno, luego voy con eso mejor. Vale. Para continuar, el cuadro de texto. Cuando nosotros creamos un cuadro de texto, otra de las cosas básicas y que no se suele plantear, ¿vale? Me voy a la función seleccionar. Nos aparecen aquí
varios, digamos, puntos. Unos es para como si tuviéramos una imagen, es decir, para reducirlo, dependiendo del punto desde donde queramos reducir, ¿vale? Luego, este cuadrado inicial que nos indica desde dónde entra el texto y aquí donde sale. Y luego tenemos este cuadro amarillo, ¿vale? En la parte derecha, superior derecha, que nos va a ayudar a trabajar los vértices del cuadro, es decir, a redondear las esquinas, ¿vale? Luego vamos a ver cómo poder hacer cuadros con diferentes formas, una forma circular, pentagonal, ¿vale? Pero esta es una opción muy rápida si queremos hacer una forma un poco más ovalada, digamos, con curva en las esquinas, pues simplemente seleccionamos este botón amarillo, ¿vale? Si le damos fuera, simplemente vuelve a su ser, digamos, se desactiva esa función amarilla, ¿vale? Voy a redondear la esquina, le doy fuera y ya queda redondeada. Luego, otra cosa de los cuadros de texto. Cuando nosotros añadimos texto y lo que... Espera, voy a quitar esto. Cuando nosotros añadimos texto y se desborda, digamos, el texto no cabe en el cuadro de texto que yo he hecho, si os fijáis aquí al final aparece una cruz roja, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con ese texto? Podemos pinchar sobre la cruz roja y ese texto que queda desbordado lo podemos volcar sobre otro cuadro de texto, ¿vale? Entraría dentro de este cuadro de texto. ¿Qué puedo hacer también? Ese texto desbordado, hacerlo fuera y que el propio programa me genere un cuadro de texto, ¿vale? Al hacer clic fuera. Vale. Aparte de eso, bueno, como veis, he rellenado con texto falso, ¿vale? Hay una opción en InDesign para cuando estamos planteando una maquetación, que es una función muy útil, porque muchas veces, como os estaba comentando, cuando vayamos a maquetar algo, quizá no hace falta meterse con la maquetación a última hora cuando ya hemos terminado el trabajo. Nosotros podemos ir planteando esa maquetación, ¿vale? Añadiendo texto o cuadros para imágenes que sean ficticios y que luego vayamos a rellenar con lo que nos concierne, digamos, con lo que está dentro de nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, para ello nos vamos a texto y aquí al final tenemos, o casi al final, tenemos llenar con texto falso, ¿vale? Entonces, yo si tengo seleccionado el cuadro de texto que quiero rellenar, me voy a texto, llenar con texto falso, se rellena entero, ¿vale? Y ya tendría como una simulación de cómo va a quedar. Aquí ya podría trabajar el tema del párrafo, ¿vale? Y poder ir haciendo, digamos, como todas las virguerías hasta llegar a algo que vaya conmigo o que es la idea que tengo. Vale. Para continuar, como os he comentado, yo voy sacando aquí, digamos, las funciones o las herramientas básicas. Entonces, todo esto que os hablaba del párrafo y del carácter, yo lo tengo aquí sacado, ¿vale? Entonces, casi todas las herramientas que aparecen aquí, las tengo aquí para poder trabajar también. Después, como os comentaba, cuando nos ponemos en un párrafo, nos va a cambiar todo lo de ese párrafo, es decir, tanto el tamaño de la letra, la separación, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis bien determinado dónde acaba y dónde empieza cada párrafo. Después, cuando yo no quiero, por ejemplo, en este tipo de documentos, cuando yo no quiero que las palabras me las separe con guiones, ¿vale? Aquí en párrafo tengo una casilla que pone separar, ¿vale? Si yo no quiero que me las separe, digamos, desbloqueo esa opción, ¿vale? Porque muchas veces pues no queda bonito, pues eso, el guión y continúo en la siguiente línea. Pues de esta manera podemos quitar esa opción. Después, otra cosa bastante importante. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un cuadro de texto, ¿vale? Vamos a hacer como que
esto, voy a quitar el numerado, ¿vale? De este párrafo, o sea, de este texto. Nosotros vamos a hacer como que este primer párrafo fuera digamos, como un subtítulo, ¿vale? O un avance, imaginaos que estamos hablando sobre una noticia, ¿vale? Como, digamos, un encabezado de esa noticia y luego ya va a venir toda la noticia. Entonces, ¿qué queremos hacer con ello? ¿Vale? Pues vamos a ponerlo en un tamaño más grande. Bueno, ¿vale? En un tamaño más grande. ¿Y cómo voy a separarlo de digamos, de la continuación de la noticia? No voy a estar haciendo, como siempre hemos hecho, los clics, ¿vale? Sino que hay una opción que lo que nos permite es dar márgenes arriba y justo debajo de ese párrafo, ¿vale? Entonces, yo si añado aquí márgenes, esto se me va a bajar sin tener que estar dando como esas bajadas del párrafo, ¿vale? Simplemente nos va a crear como unos márgenes a este párrafo para darle también, pues eso, esa cierta importancia. Vale, como vemos, si yo continuase bajando, esto se me desbordaría, este texto, con lo cual lo que debería hacer es volverlo a volcar. Luego, también lo que es bastante importante en el tema de los párrafos es la letra capitular, ¿vale? La letra capital. Entonces, si nos vamos aquí a párrafo, o también aquí, ¿vale? Podemos poner cuántas líneas queremos que nos ocupe esta letra capital, ¿vale? Y después, o sea, esa capital, cuántas letras queremos que coja. Es decir, yo puedo decir que me ocupe 2 líneas o que me ocupe 3 líneas y aquí solo me está cogiendo la G. Pero si quisiese también la O, me voy a esta casilla, lo añado, ¿vale? Y entonces ya sería las letras capital y después continuaría todo el resto del texto, ¿vale? Más cosas. Bueno, lo de la numeración, la lista, que ya lo hemos visto. Después, vamos a hacer os voy a enseñar cómo hacer un texto, ¿vale? Espera. Ay, ahora. Cómo hacer un texto sobre una línea curva, ¿vale? Para hacer esa línea curva se puede hacer con la herramienta pluma o con la herramienta lápiz. A mí la que más me gusta es la herramienta pluma porque queda mucho más, unas curvas más, digamos, más orgánicas, ¿vale? Entonces, me voy aquí a la herramienta pluma, le doy a Enter y ya tengo dibujada esa línea, ¿vale? A partir de aquí, me voy a selecciono este contorno y lo que voy a hacer va a ser, veíais antes la herramienta texto que había seleccionado. Si nosotros hacemos clic y deslizamos un poquito hacia la derecha, se me abre aquí como unas subfunciones, digamos, o para poder cambiar de función y seleccionamos la herramienta texto en trazado, ¿vale? Entonces, veis que, digamos, se me ha puesto como una especie de curva ahí en el cursor. Cuando yo me acerco a un trazado, aparece un más, ¿vale? A un trazado sobre el que puedo escribir. Entonces, cuando está ese más, yo ya hago clic y entonces aquí podría empezar a escribir con ese trazado, ¿vale? Me voy a ir otra vez a texto y a llenar con texto falso, ¿vale? Para ver un poco cuál podría ser o sea, cómo quedaría esa curva. Vale, ¿qué voy a hacer? Porque yo lo que quiero es que aparezcan las letras, pero no quiero que aparezca la línea, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser irme a esta sección, digamos, del trazo, ¿vale? Donde me está hablando de cómo quiero, de qué color quiero la línea, y entonces lo que voy a hacer va a ser quitarle el contenido. Entonces, esa línea va a estar ahí, porque si veis que me acerco a ella, se sombrea como en azul, pero
es transparente, ¿vale? No es perceptible. Entonces, lo que me va a quedar es eso, ese texto, digamos que se dibuja alrededor de la línea. ¿Qué puedo continuar haciendo con esto? Pues, por ejemplo, si yo quiero que en las curvas, ¿vale?, se separe un poquito más o se una un poco más, ¿vale?, lo que voy es a ir a... Espera. Vale. Lo que voy a hacer va a ser irme a esta función. Si le doy doble clic, me va a aparecer opciones de texto en trazado, ¿vale? Si le doy doble clic sobre la función ya puesta. También, si me voy a texto, texto en trazado, me va a salir aquí opciones, ¿vale? Es lo mismo, es el mismo panel. Entonces, podría irme a texto o directamente a hacer doble clic aquí. Y entonces ya voy a jugar con el espaciado del texto, ¿vale? Hasta que me guste. Vale. Después, aquí también en opciones de texto en trazado, podemos darle diferentes efectos, ¿vale?, al texto. Y hacer el que más os guste, ¿vale? El más entendible normalmente es este de arcoiris, o sea, porque se lee perfecta, es súper legible. Pero bueno, dependiendo de la intención que tengamos con ese texto, pues podemos seleccionar uno u otro, ¿vale? Incluso nos da la opción de voltearlo, ¿vale? Que vaya como hacia abajo. Vale, otra cosa que también es importante. Cuando yo tengo... espera, a ver. Cuando yo tengo seleccionado esto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un trazado, pero el texto no quiero que empiece al inicio, ¿vale? Quiero retrasar, digamos, el inicio del texto, lo que puedo irme es a este cuadro. ¿Veis que aparece como la flecha me cambia y se vuelve como una especie de flechita más corta, negra, y con una... Es que no sé si lo podéis ver bien desde ahí, pero es una especie como de barra vertical con una flecha hacia la derecha, ¿vale? Entonces, yo hago clic y veis que hay como una especie de cursor azul, ¿vale?, que me va marcando dónde quiero, en qué punto quiero que sea el inicio del texto. Entonces lo voy a poner, por ejemplo, por aquí y ya vais a ver el cambio. ¿Qué me ha pasado? Que no había, con este tamaño de letra, esa separación que yo les he añadido, etcétera, no hay suficiente trazo para continuar ese texto que yo tenía, con lo cual, pues, ese texto lo voy a tener que sacar a otro párrafo, ¿vale? Más cosas que creo que... Bueno, para que veáis la herramienta lápiz, ¿vale? Es como un poco más fácil, por ejemplo, de seguir un trazo, pero digamos de un trazo determinado que nosotros queremos, pero las líneas no quedan tan perfectas. Entonces, a mí me parece un poco más enmarronado, más difícil de que te queden esas curvas un poco más orgánicas o vistosas, por así decirlo. Vale, a ver. Vale, después, por ejemplo, voy a añadir para que veáis la línea, ¿vale? De nuevo. Si yo, por ejemplo, esta línea, imaginaos que la línea la quiero mantener, ¿vale? Pero el texto que está encima de ella no. Lo que tengo que hacer es irme a esta opción de texto, texto trazado y eliminar texto trazado, ¿vale? Y ya tendría la línea, digamos, vacía para poderla mover o para poder hacer ciertas transformaciones, ¿vale? Para hacer esas transformaciones, si yo hago clic teniendo la pluma seleccionada, ¿vale? Veis que me aparecen herramientas, o sea, veis que cuando me acerco a la línea, ¿vale? Hay como una especie de nodos, entonces yo puedo, si me aparece como la pluma con un menos, es que es para quitar ese nodo. Y en cambio, si me aparece con un más, ¿vale? Es porque voy a añadir, espera, que se me está creando una nueva. Es que voy a añadir puntos o sea, nuevos nodos, digamos, a la línea, ¿vale? Y transformarla. Luego
como cualquier cuadro, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es girarlo, agrandarlo, ¿vale? O sea que eso como en cualquier otro cuadro de texto. Más, a ver. Vale. Vale. Perdonad, que es que tengo muchas cosas y no me quiero saltar nada. Vale, después vamos a hacer una cosa. Voy a llenar con un cuadro de texto, ¿vale? Para que veáis toda una página. Me voy a texto, ¿vale? Y voy a añadir, llenar con texto falso. Vale, entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser crear un cuadro para añadir una imagen y vais a ver cómo puedo, bueno, que podríamos añadir una imagen o podríamos añadir otro nuevo cuadro de texto y cómo introducir esa imagen, ¿vale? Dentro de este cuadro de texto y, digamos, cómo hacer como una especie de pequeños márgenes alrededor de esa imagen y que el texto se coloque alrededor, ¿vale? Voy a hacerlo con texto y así, pero nos valdría lo mismo para texto o para una imagen, ¿vale? Pero voy a hacerlo para que luego cuando nos metamos con imágenes, pues lo vemos con la imagen. Voy a hacer con este tamaño de columna, ¿vale? Voy a añadir... Espera. Antes de esto, una cosa. Cuando vosotros estéis añadiendo, o sea, rellenando texto, ¿vale? Si os fijáis, si yo, por ejemplo, relleno con texto falso y posteriormente añado más tamaño al texto que yo tengo, ¿vale? Lo hago más grande. Aunque sea, digamos, de ejemplo, se me va a seguir desbordando ese texto, porque ese texto estaba ahí, ¿vale? Y yo no lo he eliminado. Entonces, lo que os sugiero, vamos a borrar esto, lo que os sugiero es que antes, por ejemplo, de llenarlo de texto, vosotros os vayáis aquí, seleccionéis, por ejemplo, otra tipografía, el tamaño que queréis para ese texto, ¿vale? Entonces ya cuando me rellene el texto, me lo va a rellenar teniendo en cuenta estos valores. Entonces no voy a tener luego que eliminar texto o que vaciarlo en otro cuadro, ¿vale? Porque ya me va a rellenar con texto falso simplemente teniendo en cuenta, digamos, esos parámetros, ¿vale? Luego voy a cambiar el párrafo, ¿vale? Y esto lo voy a añadir aquí. Puedo ajustar el párrafo, ¿vale? Lo puedo ajustar así o aquí, encajar marco en contenido, ¿vale? Y me reduce el marco al contenido justo, digamos, al tamaño del contenido justo. Vale, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y entonces quiero que este texto que está debajo se ciña a esto que está aquí encima. Me voy aquí a la función ceñir texto, ¿vale? Que lo tendría aquí también en... Vale, joder. ¿Se os va a vosotros la presentación cuando hago así? No. Es que hace como un efecto raro, me hace a mí en la pantalla. Vale, os estaba hablando de ceñir texto. Espera que me despista. Vale, lo tenemos aquí, ¿vale? Lo he sacado de la ventana, que ahora no lo veo. Aquí, ceñir texto, ¿vale? Entonces, como veis aquí, me da diferentes opciones para ceñir el texto. Es decir, que el texto, digamos, se colocase justo encima y debajo o que sea alrededor, ¿vale? Yo lo que quiero es que sea, o sea, que quede alrededor, ¿vale? Que tengamos por arriba, a un lado y también abajo. Vale,
Aparte de esto, yo lo que puedo seleccionar, como veis aquí hay unos valores, ¿vale? Y lo que puedo hacer es dejar como una especie de márgenes, porque yo ahora aquí justo está, o sea, lo tenemos, digamos, justo. Entonces, para que no suceda eso, yo lo que puedo es hacer ahí, bueno, no quiero tanto para que no se me vaya. Me queda. Y luego, aquí, ¿vale? En el lado derecho también voy a añadir margen. Y entonces ya tendría como un texto, ¿vale? Colocado en torno a otro texto, sin tener que estar yo separando por párrafos, abriendo 200 cuadros de texto, ¿vale? Porque quizá lo que o sea, sin saber esto, lo que haríamos directamente es hacer aquí un cuadro de texto, hacer otro cuadro de texto para este y hacer otro cuadro de texto de aquí hacia abajo, ¿vale? En vez de hacer eso en un mismo cuadro de texto, lo que voy a hacer es crear como una ventana para esto, ¿vale? Lo mismo con una imagen. O sea, si esto fuera una imagen, podríamos hacerlo de la misma manera. Después, otra cosa que es bastante importante, os voy a enseñar. Bueno, vosotros habéis visto cómo añadir un cuadro de texto, ¿vale? Si yo me voy aquí, ¿vale? Una herramienta de marco rectangular, digamos que estaríamos añadiendo un marco, ¿vale? Que podría acoger tanto un texto como una imagen, ¿vale? Si me voy a texto, solo es para texto, pero si me voy aquí, podría añadir tanto una imagen como un texto, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser añadir una imagen. Habéis visto que aparece muy grande. Entonces, lo que voy a ir es a esta serie de herramientas, ¿vale? Que nos aparecen aquí cuando estamos hablando de marcos, ¿vale? Y nos va a ajustar el contenido de la imagen a ese marco. Bueno, nos ajusta llenando el marco, ¿vale? Si quisiéramos ver toda la imagen, aunque hubiese partes del marco que se iban a quedar vacías, ¿vale? Esta otra. Esto es bastante complicado que os vayáis a quedar con todos los contenidos de cada función, ¿vale? Y con el dibujo de cada función. Pero bueno, sí que es importante que podáis ver las opciones, ¿vale? Las más importantes, estas dos. Si quiero ver la imagen al completo o si lo que quiero es que esa imagen ocupe ese tamaño y entonces pues que aumente, digamos, proporcionalmente. Vale, voy a reducir el tamaño de este cuadro. Aquí puedo manejar como quiero ese cuadro. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, podría hacer como he explicado aquí directamente, ¿vale? O podría hacerlo, bueno, aquí estoy, en realidad estoy reduciendo el ancho, ¿vale? Reduciendo el alto. Como veis, tengo pulsada esta opción de restringir proporciones, con lo cual a la vez que reduzco el ancho, se reduce el alto, ¿vale? Proporcionalmente. Pero podría quitarlo y decir que solo me reduzca el alto. Vale. A partir de aquí, habéis visto que la imagen, digamos que el contenido del marco, porque una cosa es el continente, que es el marco, y otra cosa el contenido, que no se ha reducido, ¿vale? De hecho, yo cuando estoy encima de un marco, veis que siempre me aparece como una especie de círculo central, ¿vale? Si yo hago clic sobre ese círculo, me aparece como un cuadro rojo, ¿vale? Que hace referencia al continente, o sea, al contenido de ese cuadro, ¿vale? Y entonces estamos viendo que el contenido o sea, tiene esta proporción y está colocado de esta manera. ¿Qué hago para reducirlo? Me voy directamente aquí de nuevo. Me voy directamente aquí de nuevo y ya lo tengo, ¿vale? ¿Qué pasa? Por ejemplo, es muy importante que se vea el gorro, ¿vale? Y me sobra más información del tema de los botones de aquí abajo. ¿Qué hago? Doy a ese círculo y entonces me aparece ese contenido. Con las
con las teclas de desplazar, ¿vale? De las flechas que tenemos en el teclado podríamos desplazarlo o directamente podríamos desplazarlo con el ratón, ¿vale? Ahora, para que veáis que funciona igual, ¿vale? Voy a ceñirlo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? De nuevo, a ver. Ay. De nuevo, ciño el texto, ¿vale? Con esta función. Voy a darle un poquito más de margen a este lado, con lo cual me voy aquí, al lado izquierdo, y pongo un poquito más de margen. Lo mismo quizá arriba, ¿vale? Un poco más, ¿vale? Y se va modificando el texto de debajo. Vale, digamos que esto sería como la forma fácil, ¿vale? De añadir imágenes, arrastrando. Habéis visto que la tenía aquí directamente en el escritorio, si la tuviese en una carpeta y la he arrastrado, ¿vale? Pero tenemos otra opción, si nosotros tenemos ese marco, podemos ir a Archivo, Colocar, si me voy al escritorio, selecciono la imagen y veis que se me ha colocado. Y una vez tenemos esto, ¿vale? La centro. Vale. Una vez tenemos ese encaje de los archivos en un texto. Otra cosa que os quería comentar. Os he dicho cómo transformar, si no queréis transformar directamente de aquí, de los laterales del marco, os he dicho cómo transformar a través del ancho o de la altura. Pero también podemos transformar proporcionalmente a través de un porcentaje o, por ejemplo, queremos que el alto del marco contenedor, ¿vale? Del continente, digamos, del archivo, tenga 10 centímetros. Podemos hablar en porcentaje, pero también podríamos hablar, por ejemplo, en milímetros, ¿vale? Y simplemente añadimos, digamos, la unidad después del valor. Entonces, queremos que el alto, como veis la flecha aquí va hacia abajo, con lo cual estamos hablando de la altura, mida 10 centímetros o 100 milímetros. Le doy a Enter y ya sabemos que estos son 10 centímetros y el marco se me ha reducido proporcionalmente porque es como tenía activada esta función. Vale. Más cosas, así que de todas formas todo esto lo vais a ir investigando, pero podríamos rotar ese marco, ¿vale? Rotar hacia la izquierda o hacia la derecha, podríamos voltearlo verticalmente, o sea, tiene todas esas opciones. Aquí, por ejemplo, estas flechas, ¿vale? Hablan de qué estamos seleccionando, ¿vale? Si ponemos esta, estamos seleccionando el continente, digamos, el contenido, y si seleccionamos la flecha de arriba, estamos seleccionando, digamos, el marco contenedor, ¿vale? Yo creo que eso, digamos, es lo principal. Bueno, después aquí tenemos la opción del sombreado, dependiendo un poco del efecto que queramos. Pero bueno, digamos que eso podría ser lo básico y además actualmente no se utiliza mucho el tema del sombreado, a no ser que sea en algo determinado, pero bueno, esto sí que digamos que cumpliría con lo básico. Después, nosotros todo el rato, de momento, estamos haciendo los cuadros, digamos, contenedores en forma de cuadrado, o sea, en forma de rectangular o de cuadrado. Pero, al igual que deslizábamos antes en la T de texto y nos aparecía otra función, aquí, si deslizamos en el rectángulo, tenemos también la herramienta elipse y la herramienta polígono, ¿vale? La herramienta elipse, pues, ¿vale? Hacemos un círculo. Como en cualquier programa de Adobe, si mantenemos clicado, digamos, si mantenemos pulsado Shift, ¿vale? El círculo va a tener un radio perfecto, es decir, no se va a transformar en una elipse, ¿vale? Y entonces se crearía un círculo. O, por ejemplo, en el caso del polígono,
el que viene de predeterminado es un hexágono, ¿vale? Que lo mismo, podría mantener la letra shift y se haría el hexágono perfecto. Ah, no, es un octógono, ¿no? No. Bueno. El caso, yo por ejemplo, teniendo esta función, la del polígono activada, si antes de ponerme a dibujar le doy a clic, ¿vale? Me va a aparecer bueno, las medidas, ¿vale? Cuál quiero que sea el ancho y cuál quiero que sea el alto, pero también el número de lados. Ah, bien, vale. Entonces, podríamos añadir, pues eso, quiero 8 lados. Y entonces me aparece con esas medidas, con los lados que yo quiero, ¿vale? Esto también podríamos transformarlo en un marco, ¿vale? Contenedor de una imagen, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si me voy a contenido, voy a decir que quiero o gráfico en el caso de que quisiera añadir una imagen, o texto, ¿vale? En el caso de que quisiera añadir un texto. Si me voy a texto, ya directamente se me abre una especie de, pues eso, de panel para poder escribir. Entonces, si añado el texto, ¿vale? Voy a llenar con texto falso, voy a ponerlo así para que se complete entero. Vale. Y entonces tendría ya este círculo. ¿Qué hago? Como con la línea, quito el margen y ya me quedaría el círculo limpio, ¿vale? Y si, por ejemplo, lo introduciese aquí, pues podríamos hacer el efecto de que todo el texto estuviera alrededor de ese círculo. Lo mismo, ahora voy a vaciar este cuadro y lo que voy a hacer va a ser cambiar la función, digamos, de este marco contenedor. Entonces me voy de nuevo a contenido, ¿vale? Botón derecho, contenido, gráfico. Y entonces ahora podría ir a archivo, colocar una imagen, abrir y ahí la tengo, ¿vale? Como veis, no tengo seleccionado ni ningún relleno, ni nada que perfile, digamos, la forma, simplemente la imagen. Vale, lo mismo para los polígonos, ¿vale? Con cualquier forma actuamos de la misma manera. Otra cosa que os quería comentar, también lo que podemos hacer es añadir texto alrededor de esto, ¿vale? Como hemos hecho antes con la curva, nosotros, si nos vamos a herramienta de texto entrelazado, ¿vale? Nos acercamos aquí, aparece el más, ¿vale? Le añadimos... y llenamos con texto falso. Si vemos que no nos completa el texto, podemos llenar con texto falso, le damos más hasta que nos autocomplete, ¿vale? Y aquí funcionaría de la misma manera, es decir, podríamos podríamos sacar esta herramienta para hablar del espaciado, de si queremos voltearlo, del efecto que queremos en ese texto. Podríamos retirar el texto, ¿vale? Como os dije, de texto, texto entrazado. Bueno, es que no tenemos seleccionado. Pero texto entrazado, eliminar texto, ¿vale? O sea, todas las opciones que hemos visto antes las mantenemos también en esta función. Vale, continuamos. ¿Cómo poder volcar? Me voy a ir a otra hoja, ¿vale? ¿Cómo poder volcar varias imágenes a la vez? Si yo selecciono varias imágenes a la vez y las traigo aquí, ¿vale? Ay. Si veis, me aparece como mi flechita con una especie de icono de imágenes y después, o sea, y aunque solo veamos una, aquí tenemos varias, o sea, tenemos todas las imágenes que hemos seleccionado y queremos volcar. Entonces, yo en principio había seleccionado 3 imágenes, con lo cual lo que voy a hacer es hacer clic, ¿vale? Vemos que se me está abriendo como una especie de cuadro contenedor y entonces sin
sin soltar el botón izquierdo del ratón, lo que voy a hacer va a ser dividir ese cuadro en todas las fotos, ¿vale? Digamos, en el número de partes en las que quiero que aparezcan esas fotos, ¿vale? Entonces, como yo he seleccionado 3 fotos, lo que voy a dividir es el marco en 3 fotos. O sea, digamos, el marco contenedor en 3 partes. Entonces, con las flechas estas de hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y atrás, o sea, hacia arriba y abajo, vamos a hacer las divisiones, ¿vale? Con la de arriba vamos a dividir horizontalmente, ¿vale? Con la de abajo vamos a eliminar esa división y con la de la derecha vamos a dividir verticalmente y con la de la izquierda eliminaremos esa división que hemos hecho, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer con la de la derecha, le doy un clic, me lo ha dividido en 2 y le doy de nuevo otro clic y me lo divide en una tercera, ¿vale? Y yo ya puedo voltear, o sea, puedo volcar las 3 imágenes. Después, ¿qué puedo hacer? Pues directamente me voy aquí, ¿vale? Como hemos hecho antes, y que ocupen todo ese marco. Otra manera de hacerlo, yo por ejemplo, si me voy a dibujar un cuadro y hago las divisiones sobre este cuadro igual, ¿vale? Lo que puedo hacer es irme a colocar, como hemos hecho antes. Esta y esta. Las abro y entonces, además, simplemente con hacer clic, se me vuelcan sobre el cuadro que yo quiero. Y ahora, aquí como no tengo seleccionados todos los cuadros a la vez, no me hace esos cambios a la vez, pero si no, yo podría hacer esto y esto. Ahí. Y que me hiciera los cambios, ¿vale? Y el efecto es el mismo. Entonces nos da igual colocarlo desde archivo o directamente arrastrarlo. Yo suelo trabajar arrastrando las imágenes. Otra cosa. Bueno, lo mismo nos funcionaría si lo hiciéramos desde, ¿vale? Con un cuadro con otra forma, ¿vale? Lo único que si nosotros volcamos bueno, para empezar, espera, otra cosa que se me había olvidado comentaros. Yo aquí, espera, lo voy a poner en rectángulo, ¿vale? Aquí tenemos 2 opciones que son bastante parecidas, ¿vale? Esta función, la que pone herramienta rectángulo, lo que vamos a hacer es crear como una forma y directamente el programa lo que va a hacer es crear un relleno o crearle un margen. Y en cambio, en el cuadro contenedor, o sea, en la herramienta marco rectángulo, ¿vale? Que es directamente como ese cuadro contenedor, vamos a poder dibujar esas mismas formas, ¿vale? Además tiene las mismas opciones de círculo y polígono, pero no nos las va a dibujar con contenido ni con contorno, ¿vale? Entonces, lo que sí que vamos a poder hacer después es, tanto en una función como en otra, modificarlo para que pase a tener contorno o para que pase a tener color, ¿vale? Es decir, aunque lo dibujemos de una manera o de otra, ambas funciones nos pueden servir para lo mismo y llegar a un resultado igual, ¿vale? Porque ambas simplemente es como el programa lo trata desde un inicio la forma. Luego nosotros le podemos añadir el margen o aplicar color, ¿vale? En cualquiera de las 2 opciones. Vale, a ver, por último, yo creo que... Vale, bueno, lo que os quería comentar, por último, digamos, acerca de estas funciones básicas, es el tema de guardar, ¿vale? Muchas veces lo que hacemos es plantear una carpeta, digamos, donde vamos volcando todas las imágenes de InDesign y donde está guardado el mismo archivo. Pero hay una función en InDesign que una vez vamos trabajando sobre ese archivo, después nos empaqueta, digamos, todo ese archivo con
las fuentes que por si acaso no estuvieran en el siguiente ordenador con el que voy a trabajar sobre el mismo archivo, las imágenes, ¿vale? Nos lo guarda todo. Entonces, es una función muy útil y que para los que no tengáis ni idea de InDesign es imprescindible que cuando estamos trabajando con un archivo InDesign, es decir, antes de pasarlo a PDF, las imágenes se mantengan en una misma carpeta, digamos, en todo esté eso empaquetado junto. Porque si no, lo que vamos a hacer es perder o sea, se puede, digamos, desvincular las imágenes del archivo que nosotros tenemos de InDesign, con lo cual aparecerán pixeladas, que son errores muy comunes y que no tienen vuelta atrás, ¿vale? O sea, habría que volver a vincular esa imagen. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Nos vamos a archivo y aquí abajo hay una opción que nombra como empaquetar, ¿vale? Si le damos a empaquetar, bueno, aquí nos habla como de todos los valores, de las fuentes que aparecen en el texto, de las imágenes, ¿vale? Continúo, empaquetar. Nos dice que no hemos guardado el archivo en InDesign, que si lo queremos guardar ahora, ¿vale? Yo lo guardo, le pongo ejemplo InDesign y lo guardo en el escritorio, ¿vale? Aquí, pues como en cualquier programa, me da las opciones. Y lo voy a guardar. Esto, instrucciones de impresión, como el programa, digamos, está predeterminado para nosotros crear archivos que vamos a mandar a una imprenta. Entonces, aquí lo que nos da es una opción de crear como un cuadro de texto, digamos, que se va a guardar en la misma carpeta, ¿vale? Pues con los datos de contacto, por si nos hubiera que llamar, pues qué tipo de papel, o esto está bien colocado así, este es el orden real del documento, ¿vale? Y luego, pues, una serie de instrucciones que nosotros queramos dejarle, ¿vale? Después, cómo se va a guardar el documento, ¿vale? Cómo se va a guardar, digamos, la carpeta. Y aquí lo que queremos incluir dentro de la carpeta. Es decir, queremos que aparezcan esos gráficos vinculados. Gráficos vinculados se refiere a las imágenes, sí. Queremos que aparezcan las fuentes, también. Bueno, pues eso. Queremos que incluya un PDF también, ¿vale? Entonces, todo... y aquí la calidad de ese PDF. Vale. Y le damos a empaquetar. Bueno, nos dice siempre que hay alguna, digamos, incidencia sobre el documento, nos lo va a avisar antes de guardar, ¿vale? Como el texto desbordado, que a mí en este momento no me importa porque es simplemente un ejemplo, pero si no tendríamos que ir porque nosotros, imaginaos que habéis redactado todo el texto en Word, lo habéis pegado y estáis metidos con la maquetación y no os habéis dado cuenta de que un párrafo o 2 líneas se han quedado fuera, pero esas 2 líneas obviamente son imprescindibles, o sea, es necesario que aparezcan en el documento. Con lo cual, debería de dar a cancelar e ir a ver dónde está ese texto desbordado y por qué me marca eso, que de hecho me pone en qué página aparece. Luego también, si hubiera alguna imagen que está desvinculada, ¿vale? También me aparecería. Y es importante que lo veamos, pues eso, que es que si no va a aparecer pixelada la imagen o se va a perder cierta parte del texto. A mí para esto me da lo mismo, con lo cual le doy a OK, ¿vale? Y se crea ya, o sea, se va procesando la parte de empaquetar. Vale, ahora cuando esté terminado me voy a la carpeta y os enseño todo. Aparte, en lo que termina esto de... bueno, es que no me deja actuar. Vale. En lo que termina, ¿queréis, o sea, tenéis alguna duda concreta sobre lo que os he ido comentando o algo que queréis que comentemos? Sí, por ejemplo, a mí me ha pasado como otras personas que he llegado tarde a la conexión. Sí. Y nos hemos perdido la parte de las guías. Vale, ahora os lo vuelvo a enseñar. De todas formas, vamos a hacer un ejemplo, con lo cual ahora vemos lo del tema de las guías, ¿vale? Una duda, Javi. Sí. ¿Luego vais a subir el vídeo? Creo que sí, que lo querían subir. Genial, ¿Vale? vale. Va a estar ahí presente. Vale.
ya se me ha guardado, ¿vale? Entonces yo me voy a mi escritorio, carpeta ejemplo InDesign, que es así como la he llamado, y aquí me aparece todo, ¿vale? Esas instrucciones que os decía, que simplemente es un texto, pues si yo lo hubiera autocompletado, pues me aparecería aquí todas las precisiones que yo quería dar a esa persona de la imprenta, el documento guardado en InDesign, el documento en PDF, luego aquí en esta carpeta aparte las fuentes y en esta carpeta los links, ¿vale? Las imágenes. Entonces, así estaría todo guardado en una misma carpeta, además me lo hace directamente, me lo guarda por partes y entonces ya simplemente con guardar esto en el pendrive lo tendríamos todo, ¿vale? Otra cosa que... Sí. Una duda. ¿Las fotos esas que te guarda en la carpeta son una copia de las fotos originales o te traslada las fotos de la carpeta que tenías? Ah, son una copia. Son una Vale, copia. perfecto. Estas se me quedan aquí, ¿vale? Son una copia y digamos como que automáticamente está vinculándolos a esa copia, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Nada. Otra cosa, cuando se nos vincula o desvincula una imagen, ¿vale? Tenemos aquí una pestaña que sacamos en ventana y que aparecen, digamos, todas las imágenes en miniatura. Entonces, cuando aparece desvinculada, digamos, esta barra de estado se pone como en alerta y os va a aparecer un símbolo rojo al lado de la imagen que está desvinculada, ¿vale? ¿Qué hacemos para volverla a vincular? Si simplemente es una imagen y lo que vamos a hacer va a ser guardarlo teniendo en cuenta esa imagen que se ha quedado desvinculada, lo que hacemos es, hacemos doble clic, ¿vale? Espera, es que no me deja. No me deja porque no está desvinculada, vale. En el caso de que estuviera desvinculada, lo que haría es hacer doble clic sobre esa imagen que está desvinculada y me aparecería una pantalla donde podría seleccionar de nuevo la imagen, ¿vale? O sea, como si abriésemos, digamos, una carpeta, entonces se te abre una pantalla con una imagen. Espera, es que voy a ver si elimino... Es que no se me va a desvincular ahora porque las tengo todas aquí en el ordenador. Pero bueno, es muy sencillo. Simplemente le harías doble clic, te aparecería una pantalla y seleccionarías esa misma imagen. Además, por ejemplo, aquí podemos saber perfectamente de qué imagen se trata en cada una de ellas, ¿vale? Porque pues, ves una que está más cerrada, otra que es digamos, una imagen como de un plano más amplio, ¿vale? Entonces, más o menos, y si no por el nombre. Pero bueno, entonces le hacemos doble clic, seleccionamos esa imagen que está pixelada porque se ha desvinculado y ya aquí la alarma, digamos, en este apartado, la alarma desaparecería. Vale, otra cosa antes de ponernos con el ejemplo, el tema de las páginas guía, ¿vale? Es muy importante porque, por ejemplo, si queremos añadir una numeración, en vez de estar añadiendo cada numeración en cada uno de las partes y poniéndolo en un determinado punto y que aparezcan todas las páginas iguales, nosotros nos vamos a páginas de muestra, ¿vale? Hacemos doble clic y como veis son unas páginas aparte. O sea, yo ahora mismo no estoy en mi documento, estoy en unas páginas aparte, ¿vale? Entonces, aquí yo lo que podría hacer, como os cuento, vale, es añadir esa numeración o añadir donde queremos la numeración. Si queremos añadir, por ejemplo, el nombre de una marca, ¿vale? Y que ese nombre o que ese logotipo de la marca aparezca en todas las hojas. Algunas líneas, por ejemplo, pues quiero que aparezca en todas las hojas una línea de color roja, ¿vale? Aquí arriba. Entonces yo me voy, o un rectángulo, ¿vale? Entonces yo me voy aquí, dibujo ese rectángulo, me voy al color rojo, le voy a quitar
le voy a quitar el margen, ¿vale? Y entonces yo ahora, si vuelvo al documento, si hago doble clic sobre las hojas, aparecen todas esta marca que yo he hecho roja, ¿vale? Vuelvo a páginas de muestra. ¿Qué más puedo hacer? Añadir la numeración, ¿vale? Que es básico. Yo la numeración la voy a querer centrada aquí, ¿vale? Otra cosa que no os he comentado, aparte de las columnas, nosotros podemos sacar unas líneas guía, ¿vale? Las líneas guía, si yo me pongo aquí encima digamos, de este medidor, ¿vale? Que tenemos en la parte superior, la puedo sacar. Si yo estoy fuera de la hoja, ¿vale? Esta línea guía me la alarga a ambas hojas, a las dos, ¿vale? Al pliego completo. En cambio, si yo me pongo aquí encima, solo me la está añadiendo a esta de la derecha. Y si me pusiese aquí, o sea, a esta de la izquierda, y si me pusiese encima de la derecha, lo mismo. Con lo cual, si yo es una cosa, es una línea guía que no solo quiero que aparezca en una de las hojas, sino que quiero que aparezca en todas, me voy fuera, ¿vale? Y entonces así voy a marcar en este margen inferior a qué altura quiero que aparezca la numeración. Por ejemplo, ahí, ¿vale? Después, y lo mismo de manera vertical, ¿vale? O sea, además de las columnas, yo puedo determinar si quiero una línea, o sea, una línea guía vertical, ¿vale? Después, no os preocupéis porque en el caso de que no seleccionásemos, o sea, de que no pongamos unas líneas guía, por ejemplo, para la mitad del documento o para eso, la mitad vertical o la mitad horizontal del documento, el propio programa te marca cuando tú estás trabajando con, de repente, por ejemplo, un cuadro de texto, ¿no? Ahora lo elimino. Pero si yo estoy trabajando con un cuadro de texto y quiero que justo esté en el medio de la hoja, ¿vale? Yo me voy a ir aquí y a medida que lo voy cambiando, veis que aparece como una línea guía que yo no tenía dibujada, una especie de línea guía en rosa. Y si lo subo hacia arriba, ¿vale? Para que nos marque el centro, o hacia abajo, ¿vale? Me marca ahí el centro. Y entonces yo miro y lo encuadro ahí en mitad de la hoja, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que os hablaba de la numeración. Vale, para la numeración, abro un cuadro voy a ir a un cuadro de texto directamente porque como sé que es texto, pues hacemos un cuadro. Voy a hacer un cuadro, ¿vale? Que sea lo suficientemente grande como, por ejemplo, si el documento tiene más de 10 hojas, tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer un cuadro tan justo como para solo una cifra. O sea, tendremos que entender que ese cuadro va a llevar 2 cifras al menos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con ese cuadro? Lo llevamos hasta esta línea que hemos dibujado, ¿vale? Esta línea horizontal, guía, y luego lo vamos a centrar en la hoja, ¿vale? Y yo quiero que esté aquí. Una vez tenemos hecho esto, hacemos doble clic sobre el cuadro y como veis, estábamos en seleccionar, ¿vale? Y al hacer doble clic sobre el cuadro de texto, ya se me ha ido a la herramienta texto. Y entonces, con el botón derecho, si nosotros nos vamos a insertar carácter especial, ¿vale? Tenemos una serie de símbolos, digamos, de marcadores, de cosas que podemos añadir, ¿vale? Que quizá no estén en nuestro teclado. Entonces, si nosotros nos vamos a insertar carácter especial, marcadores, podemos poner número de página actual. Y entonces nos va a aparecer una A, ¿vale? Esa A no es que luego te aparezca la A, sino te va a aparecer ese número de página actual. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con la A? Lo que vamos a hacer es determinar qué tamaño queremos, en qué, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerlo en la Impact, a un tamaño de 11 centímetros, con un párrafo, o sea, centrado dentro del texto, pero que aparezca, o sea, dentro del cuadro de texto, pero que aparezca centrado, ¿vale? Y ahí lo vamos a mantener. Si quisiéramos, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, ajustar el texto para que realmente la A me quede
centrado en esta línea guía que habíamos hecho, pues eso, ajustamos el marco hasta que simplemente no haya márgenes y que aparezca nuestro, digamos, lo que va a ser el dígito y ya está. Horizontalmente no os preocupéis porque no hace falta ajustarlo. Como os he comentado, tenemos que dar margen a que pueda entrar valores de varias cifras, ¿vale? O sea, de varios números, con lo cual vamos a dejarlo así. Y como yo, no sé si os habéis fijado, pero el párrafo, como el párrafo he añadido ¿vale? Lo he centrado, siempre va a respetar ese eje central de la hoja, ¿vale? Donde lo he colocado. Vale. Después, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a copiar en la hoja de al lado, ¿vale? Si pulsamos control C y control V, ¿vale? Como en todos los programas, tenemos esa opción de copiar. Lo copiamos y entonces ya, si reducimos el zoom, ¿vale? Vamos a ver que tenemos esas marcas en todos. Voy a quitar este cuadro. Vamos a ver que tenemos esas, digamos, esas marcas, esa numeración en ambos dos, ¿vale? Para quitar líneas guía, lo que voy a hacer va a ser desplazarlas y desaparecen, ¿vale? Si las llevo a un lateral, desaparecen. Esta línea guía, si quiero, la mantengo, si no, me la llevo, porque tened en cuenta que todas las líneas guía que pongamos aquí en las páginas de muestra, ¿vale? Que son las que estamos utilizando, nos van a aparecer en el resto del documento, con lo cual, si simplemente es una línea guía que he utilizado para la numeración y no la necesito para más, la elimino también, ¿vale? ¿Qué más cosas? Vale, yo creo que en principio eso. Lo que os iba a enseñar. Cuando nosotros en este, digamos, cuadro que nos aparece en esta ventana de páginas, ¿vale? Tenemos aquí unas opciones, pues editar el tamaño de la página, crear nueva página o eliminar, ¿vale? Nosotros tened en cuenta que ahora, como estamos en las páginas muestra, esto está haciendo referencia a las páginas muestra, ¿vale? Si yo estuviera aquí y quisiera añadir una hoja, ¿vale? Se me añadiría una nueva página después de la 2, porque estoy trabajando sobre este documento. Pero si estoy aquí, si añado nueva hoja, ¿vale? Lo que me va a crear es una página de muestra B, que es lo que os comentaba antes, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en un documento tengo una imagen que desborda, digamos, y que está en todos los, o sea, que ocupa todos los márgenes y no quiero que aparezca sobre esa imagen la numeración, lo que puedo hacer es otra página de muestra diferente sin la numeración. Eso no quiere decir que cuando yo vaya al documento, si esa imagen está en la página 4, ¿vale? No quiere decir que la página 4, y pongo que no aparezca la numeración, no quiere decir que la página 4, digamos, como que no la cuente y entonces la 5 va a aparecer el numerito de la 4. No, o sea, esa página va a ser contabilizada. Lo que pasa es que no va a aparecer ese dígito en la parte inferior, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer entonces? La página de muestra B, ¿vale? La vamos a mantener así. Y entonces, yo ahora, si me voy a mi documento, en esta página que he creado completa, ¿vale? Voy a hacer voy a añadir una imagen al completo, ¿vale? Me aprovecho de esos márgenes, ¿vale? De ese sangrado que he dejado, ¿vale? Y llevo lo que sería, digamos, el marco del texto hasta el sangrado, ¿vale? Porque como os he contado, así cuando se corte, sé que se va a cortar de esa manera, ¿vale? Y que realmente la imagen va a quedar como yo quiero, ¿vale? Ajusto el cuadro de texto, o sea, el cuadro donde hemos introducido la imagen
¿Y qué nos pasa? Bueno, ahora... Ay, perdón. ¿Qué nos pasa? Como tenemos la imagen que la hemos volcado después de añadir la numeración, ¿vale? Porque normalmente las imágenes, o sea, las páginas muestra se trabajan al principio, ¿vale? Pero bueno, como la hemos volcado después, no aparece ni la línea roja, ¿vale? Ni el número. Pero lo que nosotros, si yo la envío detrás, ¿vale? Que como creo que en Illustrator también aparece y en Photoshop, ¿vale? Si yo le doy a botón derecho del ratón, me aparece aquí organizar y puedo enviar hacia atrás la imagen o el texto o enviarlo hacia adelante, ¿vale? Entonces, lo envío hacia detrás. Perdona. No, espera. ¿Por qué no me parece? Espera. Organizar. Bueno, me debería aparecer la línea roja y la numeración. Pero no sé por qué ahora mismo no me aparece. Vale. Bueno, vamos a continuar porque no me da tiempo. En el caso de que yo quisiera cambiar la imagen de muestra por la B, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser irme aquí, cojo y pongo... a ver dónde me aparece. Aplicar página muestra a páginas, ¿vale? Aquí, como veis, me aparece un simbolito de, o sea, que un cuadro con la letra A, ¿vale? En las esquinas de las páginas. Entonces, si yo le doy al botón derecho, teniendo seleccionada una de las páginas, ¿vale? Le doy al botón derecho, me voy aquí, aplicar página muestra a páginas, y entonces digo que sobre la página 3, lo que quiero es la página de muestra B. Y entonces desaparecería eso. Como no sé qué pasa con esta imagen, voy a irme a la 2, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo, para que veáis que desaparece tanto la numeración de abajo como la línea esa roja. Me voy a aplicar página de muestra y le doy a la B. Y entonces desaparece eso, porque la B la tenemos en blanco. Entonces, trabajar... O sea, la manera, digamos, más lógica es no intentando encubrir esa numeración, ¿vale? Sino trabajando con varias páginas de muestra porque te va a ser más fácil, ¿vale? Que en vez de estar enviando elementos hacia atrás o hacia adelante pues eso, para cubrir una numeración o para cubrir una línea roja que hemos añadido. Vale, si tenéis alguna duda hasta aquí. Entiendo que no. Vale. No. Como os he comentado al principio, lo que debemos hacer es fijarnos, o sea, que no os parezca mal, fijaros en maquetaciones o tomar inspiración en maquetaciones, ¿vale? Entonces, yo lo que os quería plantear ahora era, a partir de una maquetación, ¿vale? Voy a sacar esta. A partir de esta maquetación, os voy a plantear cómo poderla llevar a cabo con vuestros propios documentos, ¿vale? Es una maquetación sencilla, pero bueno, tiene todo el tema de las columnas, los márgenes, la numeración, ¿vale? Todo eso que hemos visto. Entonces, lo que voy a hacer con vosotros es paso a paso cómo la podemos llevar a cabo, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar aquí a un lado y a ver si podemos trabajar, aunque sea así. Vale, bueno, tenía hecho el ejemplo por si acaso no me daba tiempo a hacerlo.
en directo, pero bueno, me voy a archivo, nuevo documento, como os he comentado, ¿vale? Si me fijo, esta digamos, maquetación no parece una 4, sino tiene un tamaño un poco más ancho, ¿vale? No es tan vertical. Entonces, lo que voy a hacer va a ser un archivo a modo de carta, ¿vale? Que si os fijáis, las medidas son un poco más cuadradas, ¿vale? No tan rectangulares. La orientación la mantengo en vertical. El número de columnas. Vale, si analizáis conmigo, lo que podemos ver en esta maquetación es que son 4 columnas, ¿no? Como si estuviera dividida en 4 partes, cada hoja. Luego ya juega con esos espacios en blanco, pero si lo vemos detenidamente, podríamos hacer como una cuadrícula que dividiese en 4 partes iguales la hoja, ¿vale? Entonces voy a añadir 4 columnas. Vamos a añadir un poquito más en el medianil, un poquito más en el margen entre las columnas, ¿vale? Vamos a añadirlo 5 milímetros. Eso es suficiente. Vale. Después, ¿qué qué seguimos observando en la maquetación? Vemos que el margen inferior es más ancho que el margen superior, e incluso este margen que plantea aquí, donde luego añade este texto interior, ¿vale? En vertical, también es bastante más ancho que este margen, por ejemplo, o que los márgenes superior y el margen exterior, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, bueno, espera, voy a añadir primero el número de páginas, que van a ser 2. Y luego, otra cosa, antes de irme con los márgenes. Si os fijáis, aquí os pone número de página inicial, ¿vale? Si yo quiero hacer como simplemente una maquetación de doble página, lo que puedo hacer es decir que esa maquetación empiece en la página 2, ¿vale? Es decir, ¿veis? O sea, el número de páginas van a ser 2, siguen siendo la misma, pero la 1, digamos, lo que sería lo que el programa contempla como página 1, desaparece y lo que nos aparece es una página 2 y 3, si veis aquí donde os estoy marcando. Y entonces me van a quedar una unida a la otra, ¿vale? Todo en un mismo pliego. Vale, vamos con los márgenes, lo que os estaba comentando. Como vemos, el margen inferior es más grande, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es desbloquear esto y entonces me voy a ir a margen inferior y lo voy a subir a 18, ¿vale? Estos son cálculos que yo he tomado como un poco aproximados viendo el documento, ¿vale? Y como aquí tengo marcada la opción de previsualizar, pues voy viendo un poco si se ajusta a la idea que yo tengo, a la idea que he buscado, ¿vale? Y después, en el margen exterior, voy a añadir 27 milímetros. O sea, en el margen exterior, no, perdón. Esto era 12,7. En el margen interior, ¿vale? Voy a añadir 27 milímetros. Porque, como os he dicho, aquí hay bastante más margen que en el resto, ¿vale? Entonces, dejo aquí un margen mayor. Después, ¿qué vamos a hacer? Teniendo ya, digamos, el documento, ¿vale? No le voy a añadir sangrado ni le voy a añadir anotaciones, lo voy a mantener así. Le damos a OK y ya tenemos nuestro documento para trabajar, ¿vale? Después de esto, vamos a ir haciendo un poco como las segundas particiones de la hoja, ¿vale? Primero me voy a centrar un poco en esta hoja, en la de la derecha, ¿vale? Y más o menos, tomando referencias de una y de otra, voy a ir marcando esas líneas. Como puedo ver, hay una, digamos, esta hoja está partida aquí por una línea horizontal, ¿vale? Como por digamos, como si tuviera un corte imaginario, ¿vale? Que va un poquito más abajo de la mitad.
Entonces, yo voy a hacer eso con una guía, ¿vale? Como las que hemos sacado antes. Voy a poner un corte pues como a unos 150 milímetros. Si os fijáis aquí, como en otros programas, trabajamos el eje Y y el eje X, ¿vale? El eje Y en vertical y el eje X en horizontal. Entonces, aquí toda esta medida, aquí estaría, digamos, el 0 del eje Y y aquí estaría el 272,45. Entonces, cuando estoy diciendo que voy a poner una línea guía a 150 milímetros, es por eso, es porque me está marcando y es a 150 milímetros desde el margen superior, ¿vale? Entonces, miro ahí los 150 y la dejo ahí, ¿vale? Tendríamos un poco como esta línea base. A partir de aquí voy a fijarme. Esto está como en la primera, digamos, en la primera línea, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, como yo suelo trabajar, en vez de mandar directamente las 3 imágenes que quiero plantear aquí, digamos, arrastrándolas, voy a plantear unos que podría hacer, ¿sí? Es decir, yo podría hacer esto, traerlo aquí y decir, vale, pues quiero que ocupen este espacio, pero veis que cuando estoy arrastrando, digamos que las proporciones de al principio, si yo no hago las divisiones, ¿vale? No me deja trabajar como bien los marcos. Entonces tendría que hacer ya las 3 divisiones, venirme aquí, porque ocupan, como habíamos dicho, que ocupaban, que estaban en esta parte superior de la línea guía y en la primera columna, ¿vale? Y entonces tendría ya las tres imágenes volcadas. Luego añado para que ocupen todo el contorno, ¿vale? Y las podría mantener ahí. Otra manera, en vez de ir ya volcando información, lo que podemos hacer es crear un cuadro, ¿vale? Crear un marco contenedor, dividirlo en las 3 y mantenerlo ahí. Vale. Otra cosa que yo he decidido, yo he tomado la medida que hay entre estos 2 marcos, ¿vale? Y son 5 milímetros, es decir, es medio centímetro. Entonces, yo voy y es un poco, o sea, es la misma medida que tenemos entre las columnas. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser guiarme con esa referencia de los 5 milímetros para que todas las distancias, ¿vale?, que yo estoy tomando sean así. Entonces, yo que estoy viendo aquí, por ejemplo, que esta imagen, ¿vale?, llega a la línea, digamos, que yo he planteado como horizontal. Pero después hay otra línea más abajo, ¿vale? Vamos a poner que sean el medio centímetro, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es... Ay, perdona. Joder. Si yo esta línea sé que está a 150, voy a marcar otra a 155. No me deja. O sea, he dicho a 150, sí. Vale. Y ahí la dejo marcada. Sería esa. Y aquí que va a ir debajo justo un cuadro de texto, ¿vale? Después plantearé que aquí va un cuadro de texto. Voy a por la otra imagen que está en la hoja, ¿vale? Sabemos que esta columna va vacía y que a partir de aquí se va a plantear otra imagen que llega como a este final, ¿vale? Si trazásemos una línea horizontal, más o menos llega a este final. Entonces, ¿qué hacemos? Otra línea guía. Y entonces sabemos que tenemos que hacer un marco que abarque toda esta zona. Y ahí va a haber otra imagen. Aparte de eso, aquí pondremos más texto y aquí otro marco de texto, ¿vale? Que dividiremos en 2 columnas. Vale, si nos vamos al otro lado.
Podemos marcar una línea guía también. Si nos fijamos y marcamos una horizontal, sabemos que esta imagen llega desde el final de la hoja, manteniendo el margen inferior, hasta una línea horizontal que casa con esta otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos otra línea guía que case con esta. Y entonces nos vamos a ir aquí, hacemos otro marco y sabemos que son 3 de las columnas hasta ese punto. Vale, ahora, antes de añadir el texto, lo que voy a hacer va a ser añadir las imágenes, ¿vale? Entonces, podríamos o colocarlas directamente o simplemente volcarlas y luego reajustarlas con estas herramientas, ¿vale? Que teníamos. Da igual que las imágenes yo las tengo en el escritorio porque lo veamos más claro. Normalmente las tenemos en carpetas, ¿vale? Nos aparecería una carpeta aquí y nosotros iríamos pasándolas, ¿vale? Sin problema. Esto lo mantenemos. Las vamos volcando. También lo que podríamos hacer es seleccionarlas, ¿vale? Y volcarlas, que era lo que estábamos haciendo antes. Ahí. Y ahí. Vale. ¿Qué me ha pasado? Yo, por ejemplo, quería que esta imagen me apareciese aquí en grande, ¿vale? Me he equivocado, o sea, no quiero decir. Podría hacer. Espera, si me voy hacia atrás. ¿Vale? Y las tengo aquí. Si veis, me aparece la imagen que yo voy a volcar, o sea, ha sido error mío. Lo que puedo hacer, si yo quiero volcar directamente, en vez de tenerme que ir aquí, volcar esta y luego ya volcar la otra, lo que puedo hacer es en el teclado, con las flechas, ¿vale? Voy a pasar con la flecha derecha, voy a pasar y puedo ver todas las imágenes, ¿vale? Esto cuando tengo dos imágenes no me preocupa, porque vas al cuadro de al lado, vuelcas la siguiente y ya está. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si estoy volcando 10 imágenes a la vez y tengo aquí 10 cuadros para ir volcándolas y cada imagen va en un determinado marco, ¿vale? En un determinado cuadro, yo puedo ir pasando y se me van a ir pasando las 10 imágenes hasta llegar a la que yo quiera, ¿vale? Esto ahí y esto ahí. Y entonces ya selecciono y las ubico. O sea, las reubico, digamos. ¿Qué voy a hacer además de eso? Como os he dicho, si ponemos si añadimos si hacemos clic sobre el círculo, ¿vale? Interior, lo que vamos a poder es trabajar sobre esa imagen, ¿vale? Sobre el contenido del marco, ¿vale? Podemos bajarlas o arrastrando con el ratón o con las flechas, ¿vale? Del teclado. Esta subirla para que se vean los pies. Vale. Más, vamos a por el texto. En cuanto al texto, por ejemplo, aquí podemos ver que ese espacio que nos sobra, ¿vale? Vamos a hacer otra línea, es más, vamos a hacer otra línea aquí a 5 milímetros de esta, ¿vale? Para añadir este margen. Y entonces luego ya es esa distancia que nos queda, esa altura que nos queda, vamos a dividirla más o menos como en dos, ¿vale? O bueno, nos podemos también guiar por esta línea, ¿vale? Para trazar otra línea como esta y que nos divida ya esta parte que nos queda superior izquierda en dos horizontalmente. Luego ya veremos cómo hacer las divisiones verticales. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir primero una línea guía. Nosotros estaba a 102, ¿vale? Y entonces la vamos a poner a 97. Es que no lo veo bien. Bueno, ahí más o menos, ¿vale? Y luego esta, vamos a poner una misma guía a esa altura.
Vale. Ya tenemos dividido el contenido, ¿vale? De arriba. ¿Qué vamos a hacer? El texto. Vamos a ir primero con este texto, ¿vale? Nos vamos al cuadro de texto. Abarcamos, digamos, todo lo que tiene que abarcar el texto y con la flecha de la derecha vamos a hacer las divisiones, ¿vale? Para que tenga para que contenga como 3 columnas. También esto, lo que está, bueno, es que en realidad podríamos hacerlo de 2 maneras. O que se creen 3 cuadros, digamos, 3 marcos de texto, o directamente, si los eliminamos, lo que podemos hacer es un cuadro de texto y después añadirle columnas, ¿vale? Y entonces ahora todo pertenecería a un mismo cuadro, pero dividido en 3 columnas. Es decir, el texto nos va a terminar aquí este párrafo, va a continuar aquí, ¿vale? En vez de hacerlo en 3 cuadros de texto diferentes, ¿vale? Nos daría igual. Hombre, si estás trabajando sobre un mismo texto, es mejor así, es decir, es mejor un mismo cuadro de texto dividido en columnas que 3 cuadros de texto distintos, ¿vale? Entonces, vamos a mantenerlo así. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nos vamos a ir a carácter. Como os he dicho, para que no nos añada texto y luego tengamos que estar cambiando el tamaño y la tipografía, etcétera, ¿vale? Directamente voy a añadir la tipografía que yo quiero, ¿vale? Voy a coger la Courier regular, ¿vale? Lo voy a poner a 8 puntos. Y de interlineado también a unos 8 puntos, ¿vale? Porque el interlineado es muy pequeñito. Y entonces, ¿qué hago? Me voy a texto, llenar con texto falso. ¿Vale? Aunque aquí os aparezcan como líneas, si nosotros nos acercamos, hay texto, ¿vale? Simplemente es cómo procesa el programa. Vale, ¿qué vemos aquí? También los párrafos, ¿vale? Es importante el tema del párrafo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser centrarlos, pero termina a la izquierda, ¿vale? No termina centrado. Entonces, fijaros en todos esos detalles. Después no alcanzamos a ver el tema de la partición de las palabras, ¿vale? Lo que os hablaba antes. Entonces, lo que sí que puedo ir es a párrafo, selecciono todo para que no tenga problemas de que me lo corrijan en un párrafo o en otro y le quito la función separar, ¿vale? Y entonces me lo distribuye de esta manera. Vale, más. Nos vamos a ir aquí, ¿vale? A esta parte superior. A ver, que me tiene que dar tiempo. Vale, como vemos, digamos que esto sería como un cuadro de texto que ocupa estas 2 primeras columnas y esto un cuadro de texto que ocupa las 2 siguientes, ¿vale? Entonces, me voy a ir aquí, cuadro de texto, ¿vale? Y ahí. Aquí, en este caso, no me preocupa el tema de los márgenes, ¿vale? De añadir como una línea guía para hacer un cuadro de texto más pequeño, porque como comprobamos, el texto no va a llegar hasta el final, o sea, simplemente son un par de líneas en cada cuadro de texto, con lo cual lo podemos lanzar el cuadro de texto hasta abajo, ¿vale? Incluso podríamos lanzarlo hasta abajo, escribir y luego ajustar ese cuadro de texto. Vale, y luego vamos a añadir otro cuadro de texto aquí. Vale. Voy a añadir texto. Lo que voy a hacer para que no se me añada todo el cuadro de texto y tenga que borrar, ¿vale? Voy a añadir como un par de líneas aquí. ¿Vale? Y entonces vamos a poner como hasta aquí. Digamos, o sea, esto es una simulación, ¿eh? Con lo cual, de hecho, las palabras no tienen ningún sentido, ¿vale?
Hasta aquí vamos a hacer como si fuera esta tipografía roja que vemos aquí arriba y la parte inferior vamos a hacerla el título, ¿vale? Vamos a dejar 3 palabras, como que fuera el título las 3 palabras. ¿Qué vamos a hacer? En vez de hacer diferentes cuadros de texto, ¿vale? Las dos pertenecen al mismo, pero vamos a cambiar la tipografía de uno y después la tipografía del otro, ¿vale? Porque pertenecen a párrafos distintos. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos esta, nos vamos al carácter. Vamos a mantenerla en Courier, pero la vamos a bajar a 6 puntos, ¿vale? Y la vamos a pasar a rojo. ¿Y ahora qué pasa con esta? La tipografía es distinta, ¿vale? Yo he puesto la Big Custom, pero bueno, es un ejercicio, quiero decir, la tipografía tenéis que prestarle realmente atención a ver cuál os cuadra, ¿vale? Yo he puesto simplemente un poco al azar ahora. Y después voy a añadir que el título esté a 18, ¿vale? Para que tome la presencia. ¿Qué nos pasa aquí? Tenemos el interlineado del anterior, con lo cual lo que tenemos que hacer es añadir también pues otros 18 puntos, ¿vale? Quizá bueno, sí, bien, 18 puntos, ¿vale? Y así ya tenemos esa separación. Incluso voy a dejarlo un poquito más junto, ¿vale? 14. Vale. Aquí tendríamos el título. Después nos vamos a ir al otro cuadro. Pues parece como la misma tipografía, pero un poquito más grande y con un interlineado un poquito más ancho, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser copiar esas mismas líneas, control V, que había añadido antes, control V, ¿vale? Como pues esas 2 líneas. Y lo que voy a hacer va a ser pasarlo a un tamaño un poquito mayor. Vale. A mayores, este texto que voy a copiar, voy a hacer un cuadro de texto nuevo, ¿vale? Más o menos aproximado. Aquí no me marco ninguna línea porque al final es un pie de página, ¿vale? Entonces, igual lo que me está contando es alguna información sobre esta imagen, ¿vale? Entonces, añado las 3 líneas, lo dejo un poquito más pequeño, ¿vale? A 6 incluso. ¿Y qué hago para que me quede aquí, pegado al margen inferior? Lo que hago es ajustar ese cuadro al texto, ¿vale? Ya se me ha reducido mucho o sea, se me ha ajustado al texto que yo tenía escrito y lo mantengo ahí. Después, para hacer digamos, este corte vertical, ¿vale? Con un cuadro nuevo de texto. Me hago una línea vertical que corte este margen, ¿vale? Y lo mismo para la otra. ¿Vale? Establezco también una línea horizontal que me marque un poco dónde están estos márgenes inferiores, ¿vale? Porque si os fijáis, ese texto pega con este margen inferior. Y ya, pues, por ejemplo, me voy a copiar directamente este cuadro de texto, ¿vale? Con una sola línea, para ir un poquito rápido, ajusto de nuevo el texto y lo volteo, ¿vale? Veis aquí que es muy difícil determinar cuál puede ser el ángulo de 90. Si pulsamos Shift, ¿vale? Nos lo va a marcar directamente. Y entonces simplemente traslado. Vale. Aquí veis que no me está dejando ponerlo justo en mitad de la línea vertical. Me acerco, ¿vale? Para poder ser un poco más precisos. Y lo marco, ¿vale? Lo mismo voy a hacer así en este, ¿vale? Voy a mantenerlo aquí. Voy a subirlo.
Vale. Vale, y lo voy a llenar con más texto. Llenar con más texto. Vale. Ahí me va a quedar. Vale. Lo que puedo hacer, además, en el párrafo, es que esté alineado con la parte derecha, ¿vale? Para que baje hasta el margen. Vale. A partir de ahí, voy a ir un poquito más rápido. Aquí con el texto de esta parte, ¿vale? Haríamos lo mismo que hemos hecho aquí. El único cambio que vamos a hacer, como son 3 tipos de párrafo diferentes, ¿vale? Si yo me copio este. Espera, a ver. Me lo pego. Vale, me lo pego aquí. Le voy a añadir también este texto que habíamos copiado aquí. Vale. Yo lo que hago, aparte de que, bueno, de bajar esto al párrafo, lo que voy a hacer es ponerme sobre este texto y, como os había comentado antes, en vez de empezar a hacer, en vez de pulsar Enter para dar espacio, lo que vamos a hacer es liberar el texto con esto, con esta herramienta, ¿vale? Bajando el siguiente, pero lo que estamos trabajando es sobre sobre el título, ¿vale? No estamos bajando, aunque se transforme es decir, aunque estemos metiendo distancia aquí, lo que estamos trabajando es sobre el título general, ¿vale? Y luego aquí también vamos a meter un poquito de distancia hacia arriba, ¿vale? Ahí. Vale. Esto. Texto. Vale. Y luego, para terminar, ahora os enseño la muestra, ¿vale? Para terminar lo que os quería enseñar es cosas que no hayamos visto ahora. El tema de la línea, ¿vale? Nosotros vamos a establecer una línea vertical y otra horizontal. Entonces nos vamos a línea y decimos que a partir de este margen nosotros queremos una línea, ¿vale? Que suba hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer? Con Shift nosotros podemos hacer que sea una línea perfecta, ¿vale? Lo mismo para la horizontal. A mayores también. El tema de cambiar, por ejemplo, de fondo, ¿vale? En un texto. Nosotros nos vamos a cuadro, ¿vale? A un rectángulo. Si por ejemplo, lo queremos hacer, lo podemos hacer sobre las... Si es para que se repita en todo el documento, nos vamos a páginas, ¿vale? Y lo hacemos sobre las maestras, sobre las páginas maestras. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a añadir un cuadro de texto, o sea, un cuadro, un rectángulo, ¿vale? Y le vamos a quitar el borde y le vamos a añadir un color, pues por ejemplo, un color un poco, una especie de color crema, ¿vale? O de color hueso. Y entonces, espera a ver. Ahí va a aparecer, ¿vale? Y entonces ya me va a aparecer en todo el documento. Además de eso, ¿qué vamos a hacer? El tema de la numeración, ¿vale? Se lo voy a añadir rápido. Bueno, es que ya son las 12, pero... ¿Vale? Añadimos el tema de la numeración, la centramos. ¿Vale? Le añadimos, como veis, he hecho el marco con la herramienta marco rectangular, no con texto, con lo cual ahora así tal cual no me dejaría escribir. Me voy a contenido, texto, ¿vale? Y entonces ahora ya sí que puedo insertar marcadores, página actual, ¿vale? Y centrarlo.
También podríamos añadir el nombre, ¿vale? Lo que os decía, el nombre de la marca. Y si ahora nos vamos no lo he puesto en la página de la derecha, ¿vale? Pero aquí sí que me aparece el número de la hoja, el número 2. Vale, os pongo digamos, el ejemplo terminado, ¿vale? Aquí se ve con todas las líneas guía, pero nosotros en ver podemos visualizar para impresión, ¿vale? Y ya podríamos ver perfectamente cómo podría aquí. Bueno, sí, de hecho, si queremos quitar, por ejemplo, ahí, eso, previsualizar para impresión. Aquí en ver lo que nos va a cambiar es, por ejemplo, hay veces que si estamos trabajando con un archivo muy grande, las imágenes se pixelan, ¿vale? Pero se pixelan a posta para que no tarde tanto en cargar el documento cuando estamos trabajando con algo. Entonces aquí, cuando pulsamos previsualizar para impresión, digamos que esas imágenes aparecen como aparecerían impresas, pero las líneas guías no se van. Es aquí, ¿vale? Cuando hacemos esa previsualización, cuando realmente vemos cómo va a quedar impreso. ¿Vale? Voy a abrir aquí el ejemplo, ¿vale? Para que podáis ver un poco, pues eso, como analizando cuál es la maquetación de mi ejemplo, he hecho una maquetación aproximada, ¿vale? Con las líneas, lo que os decía, me faltaba aquí la línea horizontal, faltaba añadir aquí el texto, pero es como lo hemos añadido aquí, ¿vale? Quitar la parte de separar, el texto en vertical. Vale, no sé si tenéis alguna duda o así para... Porque creo que teníamos hasta las 12, ¿no? Tenéis ahora la siguiente. No sé si está Inma o alguien que... Espera, a ver. No me da tiempo a más, ¿no? Inma, no sé si estás ahí. No, no la tengo. Vale, bueno, pues en lo que terminamos, ¿alguien tiene alguna duda o algo que podamos resolver así de manera rápida antes de concluir? ¿No? ¿Os ha quedado más o menos claro? Eso de los marcos de texto del principio y al repetirlo ya lo hemos visto. Vale. Es que hemos visto más tarde, yo creo. Vale. De todas formas, o sea, yo más o menos creo que he empezado a grabar bastante pronto, que al principio se me había pasado, pero está al completo. Y yo creo que sí, que ahora con el ejemplo también hemos repetido cosas, con lo cual no sé si teníais alguna duda o así que tuvierais pensada para preguntar o algo sobre algún trabajo personal que no sepáis por qué os pasa, qué sé, pues esas cosas raras que nos pasan en los programas, pero que igual tienen solución, seguramente. Ya os digo que lo que he querido hacer es un poco, que me preguntabais el otro día si hacía falta como algo previo, algún conocimiento previo a esto, pero yo lo que quería hacer era un poco como una iniciación y daros como las herramientas un poco clave para poder hacer maquetaciones, pues eso, limpias, con algo de diseño, ¿vale? O sea, después también no tengáis miedo a de repente, pues si hacemos otro curso o ver algún manual en internet que os, pues yo qué sé, si queréis hacer algo ya mucho más determinado, ¿vale? Porque las opciones son infinitas. Entonces, yo he dado un poco de herramientas básicas, lo que me daba tiempo a ver en 2 horas, pero eso que si tenéis algo pensado y no sabéis cómo hacerlo, a partir de estas herramientas básicas, seguir investigando, porque seguramente tengáis la manera de crear. Después, los programas de Adobe son programas, digamos, como muy amigos, por así decirlo. Entonces, yo trabajo mucho teniendo el Photoshop al lado. Es decir, si quiero algo sin fondo o si tengo de repente un logotipo y estoy trabajándolo en Photoshop y quiero volcarlo directamente a InDesign, simplemente con arrastrarlo, igual que si fuera una imagen, con arrastrarlo de programa a programa, podéis hacerlo, ¿vale? No sé, ¿alguna cosa más así que queráis plantear? No, yo creo que no. Vale, bueno, se me ha entendido, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por
estar aquí, por apuntaros y eso, espero que os haya servido y que os haya gustado, aunque haya sido todo bastante acelerado, pero bueno, espero que hayáis tomado nota de las cosas que os interesaban.